Hoy asistimos a un evento histórico, en un triunfo irrestricto de la dignidad, la soberanía y la solidaridad entre los pueblos. Acogemos a la hermana República de Cuba como un miembro de pleno derecho de este foro, del que nunca debió ser excluida. Sin embargo, nuestra alegría no puede ser completa. Aún queda por extirpar el inhumano e ilegal bloqueo contra Cuba. También está pendiente la devolución a Cuba del territorio ocupado de Guantánamo. Compañeras, compañeros, en la Guerra Fría se sostenía en la región a las dictaduras más sangrientas. Entonces sí, sin importar en absoluto libertades de prensa, derechos humanos, la misma democracia. Recordemos, por ejemplo, que la Asamblea de la OEA de 1976 se realizó en Santiago de Chile y fue presidida por el canciller Augusto Pinochet. La acción invasiva e injerencista durante esos años se basaba en el combate al comunismo. Ahora el argumento es la defensa de los derechos humanos. La orden ejecutiva del presidente Obama contra Venezuela viola flagrantemente el derecho internacional y particularmente el literal E del artículo 3 de la Carta de la OEA. La respuesta que ha dado la región ha sido contundente, rechazando la orden ejecutiva y pidiendo su retiro. Nuestros pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Su memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado. Panamá es un buen ejemplo de aquello, con la invasión de diciembre de 1989 que provocó miles de muertes para sacar al sangriento dictador que los mismos invasores habían apoyado. Sin embargo, continúan los ilegales intervencionismos. Hace pocas semanas, funcionarios del Departamento de Estado solicitaron al Congreso de los Estados Unidos recursos para, cito, apoyar la libertad de prensa, los derechos humanos y la democracia en el hemisferio, incluyendo Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. ¿Nos interesan realmente estos temas? Pues bien, tratémoslos en este foro. La realidad es que necesitamos no solo un nuevo sistema de derechos humanos, sino un nuevo sistema interamericano. Debemos entender que las Américas al norte y al sur del río Bravo son diferentes y debemos conversar como bloques. La Organización de Estados Americanos ha sido históricamente capturada por intereses y visiones de América del Norte, y sus sesgos y atavismos acumulados la vuelven ineficiente y poco confiable para los nuevos tiempos que viven Latinoamérica y el Caribe. Un ejemplo fue la Guerra de las Malvinas, donde se destrozó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, lo cual debió ser suficiente para que la OEA desapareciera. Nuestro abrazo solidario al pueblo argentino y su lucha por las Malvinas, ejemplo descarado de colonialismo en el siglo XXI. Otro ejemplo fueron las décadas que Cuba estuvo absurdamente excluida de la OEA, o el mismo bloqueo contra Cuba. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, debe ser el foro para las discusiones latinoamericanas y caribeñas, y la OEA debiera convertirse en el foro en el que, como bloques, CELAC y América del Norte procesen sus coincidencias y conflictos. En cuanto al sistema interamericano de derechos humanos, es necesario un poco de coherencia, que solo podamos participar en las diferentes instancias los países que hemos ratificado la Convención Interamericana. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José, y además dicha comisión es innecesaria. La Corte Interamericana con sede en San José puede y debe tener las funciones de promover los derechos humanos y juzgar los atentados contra estos, como ocurre en el sistema europeo, donde no existe comisión, tan solo existe corte. Como entendemos muy bien que por los intereses creados lo anterior es difícil de lograr, probablemente ya es hora de tener un sistema latinoamericano de derechos humanos. Todo está listo, porque básicamente somos los países de América Latina los que hemos ratificado el Pacto de San José y en consecuencia somos los únicos que reconocemos y nos sometemos a la Corte Interamericana. Y hablemos de democracia. Thomas Jefferson, a quien admiro muchísimo, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, es el principal autor de uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que en su segundo párrafo dice:
Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Palabras maravillosas, pero el mismo Jefferson era propietario de centenas de esclavos. En aquella época, incluso para estos extraordinarios hombres, era inimaginable que los negros tuvieran derechos. Tuvo que pasar casi un siglo desde la Declaración de Independencia para la eliminación de la esclavitud y exactamente un siglo más para la supresión de la segregación racial. Hoy en día, las élites latinoamericanas aún son incapaces de comprender que los derechos fundamentales son para todos. Cuando estas élites denuncian el irrespeto a sus derechos humanos, es porque por primera vez están en igualdad de condiciones bajo el imperio de la ley. Cuando denuncian dictaduras y autoritarismos, es porque ya no pueden someter nuestros gobiernos a sus caprichos e intereses. Ojalá, querido presidente Obama, se entienda que por defender sus intereses o por mala información, ustedes sostienen a esas élites que tanto daño nos han hecho. Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables. Entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. En Ecuador y en toda América Latina también sostenemos estos principios y los haremos realidad a cualquier costo, y no solo para las élites o en algún momento futuro, sino ahora y para todos. Prosperidad con equidad, yo diría, equidad para la prosperidad, pero también soberanía y dignidad. Llegó la hora de la segunda y definitiva independencia para nuestra América. Muchísimas gracias. Sinceramente que a partir de esta intervención sería necesario que en todas las cumbres, no solamente de las Américas, sino en todas las cumbres, en todos los foros internacionales, en las cuales somos tan afectos a incluir como en esta, y estoy muy de acuerdo en hacerlo, las palabras, las ideas y las convicciones de equidad, de prosperidad y de igualdad, nos decidiéramos también a incluir como tema la sinceridad. Porque sin sinceridad podemos abordar los problemas, podemos describirlos, pero difícilmente podamos llegar a la raíz de por qué surgen esos problemas. Y quiero referirme puntualmente a 2 o 3 cuestiones para hacerle honor a el ahorro de tiempo que nos ha solicitado gentilmente el presidente de Panamá. En principio quiero referirme a la intervención que le cupo al señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, en relación a 2 temas. Uno de carácter global y que nos preocupa a todos, pero que además de preocuparnos debe ocuparnos en señalar las causas, las consecuencias y cómo combatir el problema del narcotráfico, porque la droga y el narcotráfico puede convertir a estados de esta región en estados fallidos. Hablaba Juan Manuel del combate contra la droga, algo del que todos estamos comprometidos. Pero si realmente no se aborda la droga desde el problema de los países consumidores, porque tenemos que decir también la verdad, los países en donde se la produce no es mayormente donde se la consume. Y también hablar del financiamiento del narcotráfico, porque en los países productores, cuando sale la sustancia tóxica, vale $2.000, pero por ejemplo llega a Chicago y vale 40.000. Entonces, deberíamos abordar, y deberían abordar fundamentalmente los países que más consumen droga, este problema, y fundamentalmente también
el nudo de la cuestión, el financiamiento. ¿En dónde se lava el dinero del narcotráfico? ¿En los bancos de los países que la producen o en los bancos de los países desarrollados y los paraísos fiscales que pertenecen a los países desarrollados? No seamos cínicos, no seamos cínicos. Miles y miles de millones de dólares que se blanquean en paraísos fiscales y en bancos de los países desarrollados. Si no se aborda ese problema, no hay solución para el narcotráfico. De la misma manera y con el mismo ahínco, y lo que es peor, los países emergentes van a quedar con los muertos y con las armas que también producen los países desarrollados y le suministran a los cárteles. Fíjense qué contradicción. Con la droga y el dinero se quedan los países desarrollados, con los muertos y las armas los pobres de América Latina. Porque el verdadero triunfo de la Revolución Cubana es este que hoy estamos viviendo aquí. Y estábamos contentos porque, bueno, digo, voy a participar como presidenta en la última reunión en un hecho histórico. Y en eso estábamos cuando de repente surge o se firma un decreto en donde se declara a la hermana República Bolivariana de Venezuela como amenaza para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Les confieso a todos mis colegas que cuando escuché la noticia dije, no, debe haber un error. Debe ser que no están de acuerdo con las políticas, que condenan las políticas. Y no, me trajeron la orden. Una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y la verdad que no me surgió una respuesta de carácter flamígero, antiimperialista. Lo primero que hice fue reírme, porque realmente resulta absolutamente inverosímil, casi rayano en lo ridículo, no solamente que Venezuela, sino cualquier país de nuestro continente pueda resultar una amenaza para la mayor potencia del mundo. Más allá de la idea que se tenga acerca de Estados Unidos, no podemos dejar de desconocer que es la mayor potencia militar, económica, financiera y científica, con un presupuesto de 640.000 millones de dólares. 640.000 millones de dólares, que de paso, y agrego así como al pasar, deberían hacerlos más efectivos para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, porque con tanto presupuesto no se entiende cómo no se puede combatir al narcotráfico y hay 11 millones de indocumentados. No le tengamos miedo a la historia, no le tengamos miedo a las ideologías, al contrario, miren lo que ha pasado después de que decretaron el fin de las ideologías, aparecieron los fundamentalistas, que son el verdadero problema que hoy tiene la seguridad y la paz en el mundo. Mucho más problemático que las ideas, porque las ideas se pueden combatir con otra idea. Pero cuando alguien te dice que mata en nombre de Dios, es mucho más difícil dar la pelea y el combate. Por eso no reneguemos de las ideologías. Fueron las que generaron la civilización del siglo XX, las que permitieron los sólidos fundamentos del adelanto científico que va a caracterizar el siglo XXI. Entonces, aprendamos de la historia, defendamos nuestras ideas y fundamentalmente entendamos que estamos ante un mundo diferente, con nuevos desafíos, que exige un nuevo marco teórico para entenderlo. Si no lo entendemos, difícilmente podamos abordar los verdaderos problemas y los verdaderos peligros. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Estamos sin lugar a dudas en tiempos de historia, pero no es de cualquier historia. En tiempos de una nueva historia, que a veces por ser protagonistas y estar en el ojo del huracán en nuestros respectivos países, puede ser que no logremos
valorar en toda su magnitud. Presidente Juan Carlos, ayer yo estuve, al llegar, visité la comunidad de Chorrillos, Panamá, y luego visité el antiguo convento de San Francisco, en el centro histórico, realmente un museo hermosísimo. Allí se desarrolló el Congreso de Panamá, donde estuvieron nuestros abuelos, convocado por el libertador Simón Bolívar, visualizado primero como un sueño, en la Carta de Jamaica, apenas en 1815, presidente. Bolívar en ese momento estaba derrotado, solo. La dirección, ya pudiéramos llamarlo en términos modernos, querido presidente Raúl Castro, la dirección político-militar de la lucha de la independencia estaba fraccionada, dividida, desconocían a Bolívar como jefe. Y llegó a Jamaica salvando su vida milagrosamente, y luego fue a Haití a recibir el abrazo cariñoso y salvador de Alexander Pétion, libertador de Haití, la gran Haití de la República de los Jacobinos Negros. Y derrotado, Bolívar escribe la famosa Carta de Jamaica, casi como un profeta, pero un profeta de fe y de compromiso. Luego le tocó transitar los años 16, 17 y encontró el camino de la victoria. Y luego le tocó encontrar y dirigir personalmente una epopeya gigantesca. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria. Porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, ocultos y muertos. Para nosotros la historia es una fuerza viva. Y hablamos de la historia porque estamos orgullosos de nuestra historia, de la que construyeron los libertadores y de la que estamos construyendo hoy. No tenemos una historia oscura de la cual arrepentirnos, porque nunca hemos bombardeado ni asesinado pueblos hermanos en ningún lugar del mundo. Por eso, presidente Obama, estamos orgullosos de la historia y aprendemos todos los días de ella. Decía el libertador Simón Bolívar en 1815, como dicen en Argentina, en 1815, 6 de septiembre. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua y unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase de diferentes estados que hayan de formarse. Un sueño, casi una poesía para un hombre derrotado, con sus fuerzas diezmadas. Y más adelante, en la misma Carta de Jamaica, dice: qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí, aquí, diríamos hoy, historia viva, un augusto congreso de los representantes de la República, nosotros, de los reinos y de los imperios, ellos, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Simón Bolívar. Fuimos ayer también a Chorrillos, presidente. Compañero, Daniel, Rafael Correa, compañera Dilma, compañeros del Caribe, hermanos y hermanas del Caribe, compañero Evo. Y el dolor está vivo todavía. 1989, caía el bloque socialista soviético, se declaraba
el fin de las ideologías. 1989 es inolvidable para nosotros los venezolanos. 1989 se inició con el Caracazo, 27 y 28 de febrero de 1989. Se calcula más de 3.000 muertos en la masacre más horrorosa que jamás ha ocurrido en la historia de Venezuela, y jamás hubo Corte Interamericana, presidente Correa, ni Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijera una palabra, porque los asesinados fueron los humildes de los barrios de Caracas, de Valencia, de Maracaibo, y los humildes son invisibles para las oligarquías y para las diplomacias imperiales. Y todavía estábamos llorando nuestros muertos. Comandante Raúl Castro, comandante Fidel Castro, porque yo siento que Cuba sentada allí, ahí está sentado Fidel, de pie, digno, victorioso. Estábamos llorando nuestros muertos. Y un día amanecimos llenos de más dolor cuando las armas más modernas del mundo atacaron al pueblo de Chorrillos, que estaban durmiendo en sus casas. No se nos puede olvidar el dolor. Esa invasión fue precedida de un decreto de la misma proporción que tengo aquí, el decreto declarando a Panamá amenaza de los Estados Unidos. No fue cualquier cosa. Tengo una carta y estoy obligado a entregarla. Mi canciller se la entregará a la Cancillería, al Departamento de Estado. La carta del Comité de Víctimas de Familiares de Chorrillos me la entregó una mujer que perdió a su esposo y aún lo llora 25 años después, Trinidad Ayola, una mujer del pueblo. Y aquí exigen justicia. Primero, que los Estados Unidos le pida perdón histórico a Panamá. Y creo que es una exigencia justa y equilibrada. Y sé que el presidente Obama la va a ventilar de esta manera. Segundo, exigen la indemnización de todos los familiares, de los niños que quedaron huérfanos y ya son hombres, de las madres que perdieron sus hijos, de las mujeres que perdieron y quedaron viudas porque se llevaron al amor de su vida. Se calcula más de 4.000 muertos con las armas más modernas. Una masacre que ha tratado de ser tapada como se trata de tapar la historia. La historia no podrá ser detenida ni tapada jamás. La historia es la historia y seguiremos construyéndola. El error de origen que los ha llevado a este decreto desproporcionado y a cometer los errores que han cometido 2 años contra mi gobierno y el pueblo. El error de origen es el siguiente. Creyó Estados Unidos, creyó la oligarquía y las élites del mundo que con la partida física del comandante Hugo Chávez la revolución bolivariana se acababa y que Maduro no iba a poder, que tal, que no sé qué cosa, que la revolución dependía de un solo hombre, y Chávez lo dijo 1000 veces. Yo no soy yo, decía Chávez, yo soy un pueblo, somos una historia que está viva, y la revolución continuó y continuará su camino democrático de transformaciones, pacífico, constitucional, impecable. Es mi primer planteamiento, que rectifiquen y reconozcan la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI que me ha tocado conducir por delegación del comandante Hugo Chávez. Si ustedes no reconocen nuestra revolución, nuestras particularidades, nuestro proyecto socialista, seguirán estrellándose contra el mismo muro de fracaso y aislacionismo que ustedes mismos se han metido. Esto es una trampa, claro que sí, como se lo han dicho ustedes a varios gobiernos que han conversado. Pero no fue Maduro que los metió en una trampa, fueron ustedes, soliticos, solitos que caminaron a la trampa. Primer punto, reconocer la independencia y la soberanía de nuestro país y la revolución bolivariana y socialista. Segundo punto, derogar el decreto por la vía diplomática, política que se encuentre
y quitar esa amenaza que hay sobre Venezuela. Tercer punto, desmontar la maquinaria de guerra psicológica, política, económica, militar que tienen en Venezuela en la Embajada de los Estados Unidos. Yo lanzo una idea, presidente Varela. 2015-2026, una década y un poquito más. 2026 estaremos conmemorando los 200 años del Congreso de Panamá, Estados Unidos de América. Yo les lanzo una idea. Asumamos el reto de construir relaciones de respeto, de cooperación, de complementación, de construcción de la felicidad de nuestros pueblos, de democracia verdadera, del 2015 al 2026. Asumamos el reto del Bicentenario del Congreso de Panamá para cuando llegue el Congreso de Panamá y vengamos otra vez a reunirnos ya aquí, tengamos relaciones de respeto, de paz y podamos decir lo que planteó el presidente Juan Carlos Varela se cumplió. Somos un hemisferio de paz en prosperidad, que es el objetivo de esta magna reunión. Ayer vimos una carta del Papa Francisco y nos hacemos solidarios con todos los conceptos que el Papa Francisco allí nos entregó. Una carta maravillosa que yo estuve leyendo en la madrugada. Saludo al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, querido amigo, que debe estar en esta sala. Tenemos una reunión ahora más tarde. Y el Papa nos da una bofetada como con el látigo de Cristo. Y nos llama a todos los que tenemos responsabilidades a construir con responsabilidad un mundo nuevo. Y el Papa le dice a nuestro hermano Juan Carlos Varela: señor presidente, los esfuerzos por tender puentes, canales de comunicación, tejer relaciones, buscar el entendimiento nunca son vanos. La situación geográfica de Panamá en el centro del continente americano, que la convierte en un punto de encuentro de norte y sur, de los océanos Pacífico y Atlántico, es seguramente una llamada pro mundi beneficio, a generar un nuevo orden de paz y de justicia y a promover la solidaridad y la colaboración respetando la justa autonomía de cada nación. Con el Papa Francisco decimos desde Venezuela: respetemos la justa autonomía de cada nación y construyamos desde esta cumbre histórica la paz, la independencia, la unión, la prosperidad y sobre todo la felicidad de nuestros pueblos. Muchas gracias, presidente.